Ok, estamos listos en este nuevo día entonces para arrancar, continuando con el estudio de la oración. Y habíamos visto el anterior estudio que es aconsejable orar en el nombre de Jesús, porque Jesús enseñó a sus discípulos que todo lo que le pidieran al Padre en su nombre, Él lo haría, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dijo así. Si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, Él mismo nos está diciendo que pidamos en su nombre y Él dice que Él lo hará. Después también dice que el Padre lo hará. No importa, ambos están juntos e indistintamente lo hacen. Juan 15:16 también dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En mi nombre, ¿no? Y dice en Juan 16:23 también, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, os lo dará. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Lo primero que debemos entender es que no es simplemente una cuestión de decirlo. No es solo el decirlo, sino que además implica invocar su poder, el poder de Jesús, viviendo en él. Como decíamos en anteriores oportunidades, la vida en Cristo es estar viviendo en él, como que fuera una barca, y nosotros estamos embarcados en él. Estando en él, entonces el poder suyo se transmite a nosotros, ¿no? Porque él lo hace, ¿no? Y entonces significa también estando en plena convicción, convencimiento de que uno está en él y que él está en uno. Entonces hay una conexión, una relación, hay una comunión. Entonces nosotros lo que hacemos es presentar ante el mundo espiritual, ese mundo que no lo vemos, pero está allí, está alrededor nuestro, está en todas partes en lo espiritual. Presentamos a ese mundo espiritual nuestras credenciales que nos certifican hijos de Dios en Cristo Jesús, siempre en Él, ¿verdad? Apelando a la autoridad que en Él nos ha sido otorgada. Esa autoridad que la tiene el Hijo, Él nos la otorga. Por eso es que los discípulos podían sanar enfermos, podían echar fuera demonios, y los demonios los respetaban a Pablo, a Pedro, a Sila, a Bernabé, porque ellos mostraban sus credenciales. ¿Ok? Veamos esta cita en Mateo 28, que respalda lo que acabo de decir. Mateo 28, el último capítulo de Mateo. Mateo 28. Vamos a ver los versículos 18 al 20. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Hasta ahí yo sigo. Al 20 también. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Muy bien. Ahora, analicemos este pasaje de 3 versículos porque tiene condumio, chicos. Tiene una menestrita allí. En primer lugar, Jesús les revela a sus discípulos que toda autoridad ya le había sido dada. ¿En qué momento ella había resucitado y estaba prácticamente en los últimos minutos en esta tierra? Porque
habría de ser ascendido a los cielos. Él se estaba despidiendo ya de sus discípulos que luego lo vieron ascender y se fue entre la nube y se perdió. Así fue que lo vieron. Eso está narrado en Hechos, en el capítulo 1. Pero aquí en Mateo, él dice que toda autoridad le había sido conferida por el Padre, ¿no? Dice, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces les está diciendo, yo tengo autoridad y por tanto, dice ahí, o sea, como consecuencia de esa autoridad, les dice, vayan, anuncien el evangelio a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Verdad? En otras palabras, como tengo autoridad, yo los mando. Tengo autoridad para mandarlos. Y esa misma autoridad les voy a dar a ustedes para que puedan hacer eso, pues. ¿Cómo podrían hacer eso? Si eran discípulos novatos que nunca habían predicado, que no habían sido formados en los ministerios de aquel entonces que formaban a los doctores de la ley, que eran por las sinagogas y los fariseos. No, simplemente ellos habían escuchado todo lo que Jesús los habló durante 3 años, pero ahora Jesús los mandaba, los desafiaba a empezar a hacer algo que ellos nunca habían hecho antes, ¿no? Ir a predicar, a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y a enseñarles todo, o sea, discipular. Entonces, ¿con qué autoridad lo iban a hacer? Con la autoridad que Jesús les da. ¿Me explico? Por eso dice él primero, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que en la tierra también yo tengo autoridad y les puedo dar esa autoridad, ¿no? Y dice así, para terminar, he aquí, yo estoy con vosotros, no estaré, dice, ya estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero les está diciendo eso en el momento que se iba. Entonces, ¿cómo iba a estar con ellos todos los días hasta el fin de la historia? Espiritualmente. Exacto, a través de su Santo Espíritu. En otras palabras, el Santo Espíritu vendría, y eso es lo que se ve luego en Hechos de los Apóstoles, en el día de Pentecostés, porque en otra parte también, en otro evangelio, le dicen, vayan, quédense en Jerusalén y quédense unidos, juntos, no se separen. Estén juntos y esperen que va a venir el Espíritu Santo. Entonces, primero, el evangelio de Juan, porque este es Mateo, estamos leyendo Mateo, pero en el evangelio de Juan dice, casi al final, en una parte dice, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Pues recién allí llegó el Espíritu Santo, pero solamente a vivir en ellos, así como viene a vivir a cada uno de los que le entregamos nuestra vida y lo recibimos en nuestro corazón. Por eso el Espíritu Santo ya está en cada uno de los que hemos hecho eso. Pero la llenura del Espíritu Santo, eso es otro cantar. Eso le llegó después. El día de Pentecostés, cuando estaban reunidos, eran como 120 y estaban en el aposento alto. Estaban, como decir, en un segundo piso, en la parte alta de una casa. Y estaban allí, habían estado ellos comiendo, durmiendo, cantando, alabando, orando y orando y orando, hasta que 10 días después de que se fue Jesucristo, llega todo lo que narra ahí, el capítulo 2 de Hechos. Anótenlo si quieren y luego lo van a leer, ¿ya? Más adelante, en otra ocasión, podemos leerlo juntos, ¿no? ¿Cuál es? Hechos. Hechos. Ya. Capítulo 2. Ahí está narrado todo eso, en todo el capítulo, para leer todo el capítulo, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo vino de manera poderosa, tremenda, y los llenó. Eso fue una llenura. Y en ese momento ellos tenían un infinito poder que salieron a predicar, a sanar enfermos, a echar fuera demonios y todo eso, como hacía Jesús antes de irse de esta tierra. ¿Ok? Entonces, él dice que estaría con ellos
todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo podía estar Cristo en cada uno de ellos si no era por su Santo Espíritu? Porque él ya no, pues él físicamente ya partió los cielos, pero se quedó con ellos en el Espíritu y estaría todos los días. Entonces, en otras palabras, cuando Pablo y Silas o Pablo y Bernabé iban y echaban fuera demonios, como aquel ejemplo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Que lo vieron unos exorcistas ambulantes y dijeron, el secreto está en la palabrita, es en el nombre de Jesús. Y ellos intentaron hacer eso. No estaba el Espíritu Santo en estos exorcistas. Por tal motivo, aquel demonio que quisieron ellos sacar del endemoniado, se le vino encima, porque primero les dijo, ¿no? A Jesús conozco, ¿no? Sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus credenciales? No tenía ninguna. Entonces, el tenerlo a Cristo en el corazón, sumado a invocar su poder, su nombre, tiene, ahí sí, digamos, se complementa y tiene poder. Y entonces, los que están alrededor comienzan a ver, o sea, los enemigos, los espirituales, los espíritus malos, o todos aquellos que están en los aires, nos oyen y se dan cuenta de que nosotros sí somos del Señor, porque tenemos al Espíritu Santo y nombramos el nombre de Jesús viviendo una vida en rectitud, en santidad, y entonces nos respetan. No pueden hacer nada contra nosotros, absolutamente nada. Estamos como blindados, porque Jesús está en nosotros y con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto no fue una promesa únicamente hecha a los discípulos, estos 12 o a los 500 que estaban en el momento en que Jesús fue arrebatado a los cielos. Esa promesa por generaciones se transmite de generación en generación en todos aquellos que somos salvos por medio del arrepentimiento y de que el Espíritu entra en nosotros. Jesús viene a nosotros a vivir aquí adentro. Entonces esto es válido también para nosotros hoy en día, porque a mí me ha tocado echar fuera demonios y se tranquiliza, ¿no? Sanar enfermos y son sanos. ¿Me explico? Entonces yo lo he comprobado y mucha gente también, yo no soy el único, ¿no? Mucha gente también. Yo me creo que una vez estábamos en mi casa cuando vivíamos en Urdesa, hace como unos, no sé si 6, 7 años atrás. Y teníamos Pero Roberto, perdón que te interrumpa, que tengo una pregunta que me tiene preocupada. Cuando Dios les dice, cuando Jesús le dice que nos da la autoridad, que Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, la tiene Él, la autoridad de Dios, Padre. Del Padre. Claro, el Padre le da autoridad, es decir, ya, a Él. Claro, a Jesús. Entonces, Jesús dice, me ha sido dada autoridad en los cielos y en la tierra. La autoridad del Padre, porque Él ya había cumplido su misión, había muerto en la cruz, había resucitado y ya se estaba despidiendo de los discípulos, ascendiendo a los cielos. Ya, pero la autoridad de qué, esa parte que no entiendes, autoridad de qué. De Dios. La autoridad de Dios. No, Padre. ¿autoridad de qué? La ¿Está autorizado para qué? hacer todo lo que Él mandara. O sea, ¿qué autoridad tiene un policía cuando Ninguna. se gradúa de cadete? Lo revisten de autoridad en el momento de que él puede dar orden. O un vigilante de tránsito, ¿por qué el vigilante hace así y la gente... Ya, ok. Pero Él, como dices tú, él autorizó a los discípulos. Exactamente. Les dio la autoridad para que ellos puedan, en el nombre suyo, Ya. sanar enfermos, echar fuera demonios, predicar, ¿no? Y el Espíritu Santo los respaldaba. En el momento que abrían la boca, les salía lo que el Espíritu Santo ponía en ellos. ¿Me explico? Ya. Y entonces, por eso es que ellos echaban fuera demonios y los demonios les obedecían porque tenían autoridad de Jesús. ¿Por qué nosotros obedecemos a un vigilante de tránsito cuando nos para? Porque vemos que tiene autoridad
ellos están investidos en primer lugar de un uniforme. O sea, aquí la gente no los respeta a los pobres. Lo que pasa es que la gente tiene miedo de la multa. Pero no, a mí sí me enseñaron de chiquita que es una autoridad y tienes que respetar a la autoridad. Bueno, Así es. Cualquiera que sea. Obviamente que está en cada uno desafiar Claro. también, ¿no? Pero si desafía la autoridad, hace poco metieron preso a unos tipos que habían inclusive golpeado a la autoridad. Se había metido una trifulca por alguna cosa, pero es que también el problema es, ya me estoy apartando, pero solo para cerrar la pinza, el problema es que las mismas autoridades se han corrompido y Exacto. ya entonces la misma gente No se hacen respetar, no se hacen respetar ellos mismos. Han perdido el respeto porque ven que ellos, por ejemplo, aceptan coimas o las piden incluso, o hacen cosas abusivamente, abusan, ¿verdad? Abuso de autoridad. Entonces ya llega un límite, un punto en que la gente dice ya no los resisto y les pegan, les hacen cosas, pero realmente la autoridad los respalda porque donde los cogen, los meten presos porque han golpeado a una autoridad, le han faltado a una autoridad. Pero no vamos a los extremos que se están dando ya en estos últimos tiempos que estamos viviendo, sino vamos al hecho de que la autoridad está representada por ese uniforme y ellos tienen credencial, ¿verdad?, de policías o de vigilantes de tránsito y son reconocidos ante su institución como representantes de la institución, ¿verdad? Bueno, entonces Jesucristo aquí dijo, la autoridad que me dio el Padre, yo se las doy a ustedes, en otras palabras, por eso les van a obedecer los demonios, les van a obedecer los espíritus malos. Eso es lo que no estaba claro, ya lo tengo claro. Ya. Era esa parte. Ya, magnífico. Está bien, me alegro entonces. Sí. Entonces, esa es la autoridad que Jesús nos ha dado. Por eso es que nosotros podemos hacer uso de esta frase porque le damos contenido. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, le damos contenido ¿con qué? Con el que nosotros tenemos la fe, tenemos el Espíritu de Jesucristo aquí en nosotros que nos respalda, porque Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces nos reconocen los Por eso tenemos que invocar su poder. Exacto. Por eso el decir Tu nombre. en el nombre de Jesús no es simplemente el decirlo por decirlo, sino que tiene un contenido, está respaldado por nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, en santidad y justicia, y por la sangre de Jesucristo que está sobre nosotros, por su espíritu que está en nosotros. Entonces le damos contenido. Por eso podemos decir en el nombre de Jesús tal cosa y se hace. ¿Me explico? Bueno, muy bien. Vamos a ver otro versículo también que está en Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer los versos 26 al 27. Perdón, Juan es, ¿no? Sí, correcto. Juan, capítulo 5, versos 26 y 27. Sí. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ajá, este segundo versículo vamos a enfatizar en él. Y también el Padre le dio autoridad. Aquí podemos ver, confirmamos, la Escritura confirma que es el Padre el que le da la autoridad a Jesús. Y dice también el Padre le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, es el Hijo, ¿no? Del Altísimo. ¿Ok? Hay un misterio que no se ha logrado resolver. ¿Por qué Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre? Y bueno, hay algunos que interpretan de una manera, otros interpretan de otra, otros dicen que por acá, que es así, pero ya son interpretaciones de humanos. Yo prefiero no aventurar ninguna,
porque realmente la escritura no lo especifica, no lo aclara de una manera taxativa, ¿no? ¿Por qué Jesús había cogido de llamarse a sí mismo el Hijo del Hombre? Ya podemos imaginarnos muchas cosas, pero yo no puedo enseñar algo que está en mi imaginación, ¿ok? Bueno, pero cuando él hablaba del Hijo del Hombre se refería a sí mismo como Hijo de Tú Dios. sabes que ayer estaba leyendo yo el Evangelio justamente de Mateo y cuando habla de las semillas decía el Hijo del Hombre. Ahí me confundió. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Exacto, Y ahí me quedé. sí, 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 porque uno dice, bueno, está con ¿Sabes que es mayúsculas, el ¿no? mismo? El Hijo del Hombre, Ajá. Sí. un título que él se daba, y podemos, repito, imaginarnos, pero no se trata de imaginarnos, porque mientras la escritura no lo diga de manera taxativa, no podemos enseñar una cosa que no dice la escritura, ¿no? Bueno, ahora escuchen este resumen que voy a poner. Al vivir nosotros una relación con el Padre, no una religión, una relación en que hablamos y Él nos habla, ¿no? Jesús nos transmite la autoridad que el Padre le dio a Él. Jesús nos transmite esa autoridad como hijo suyo, ¿no? ¿No? Para activar los poderes celestiales en el ámbito sobrenatural espiritual a través de la oración. Cuando nosotros oramos, entonces Jesús, que nos ha dado esa autoridad, nos ha transmitido esa autoridad, nos hace a través de la oración activar los poderes celestiales en ese ámbito espiritual, ¿no? Y vencer, en primer lugar, al mal, segundo lugar, al maligno y sus operaciones de maldad. Y tercero, revertir las circunstancias que nos sobrevienen en la vida. Ahora, yo me pregunto, ¿qué será aquí vencer al mal? ¿Qué cosa puede representar al mal? Vencer el pecado. Exactamente. El pecado y todas sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo, hacer mal es matar, eso es un pecado. Hacer mal es hablar un falso testimonio o mentir, eso es pecado. Estamos haciéndole un daño al prójimo, ¿no? Codiciar el cónyuge ajeno, robar, etcétera, todas las cosas que van en contra de la justicia, la corrección divina, es un pecado. Entonces, el mal está representado por el pecado. Ahora, lo segundo es al maligno y sus operaciones de maldad. ¿Qué puede significar esto? Yo me imagino que, o sea, el maligno es el diablo y sus operaciones de maldad Sí. son, por ejemplo, el narcotráfico es una operación de maldad. Correcto. La maldad que nos transmite el diablo. Por eso, Exactamente. planificar, hacer daño, el narcotráfico es totalmente maldad. Las guerras para mí son maldad también. Operaciones de maldad, así es, exacto. El abuso a las mujeres, ahora que hay tanto abuso de las mujeres que están matando. Y todo como Claro, pero operación de maldad me parece a mí que son cosas como en grande, ya para ser masificado, o sea, maldad masificada en volumen grande, como la guerra, el narcotráfico o estas cosas que nos meten en la cabeza de que es normal tanta tontería que se oye ahora y lo mandan por las redes y lo hacen mundial, ¿no? Son cosas, cada día se oye locura tras locura, es una cosa de locos, terrible. Vencer al maligno es vencer la tentación también. Exacto. Claro, Son por operaciones de supuesto. maldad, claro. Porque el maligno es el que maquina, ¿no? Exacto. Y acecha. Y maquina significa que en su mente establece, elabora planes a veces entretejidos, pero de una manera muy sutil, ¿no? Para causar Exactamente. daño. Por ejemplo, tentar también es una operación de maldad porque nos tienta para que caigamos en el mal. Para que pequemos, claro. Exacto. Entonces, una cosa es el mal, todo aquello que produce el mal, que es el pecado en general. Lo segundo es el maligno y todas sus operaciones de maldad significa todos los entes espirituales de maldad. O sea, comenzando desde el diablo, ¿no?
con los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Es decir, hay una pirámide. Una pirámide de autoridad. Arriba está Satanás, pero luego vienen los principados, porque hay príncipes de las tinieblas. Es decir, son principados demoníacos que el mismo Satanás ha puesto en ciertos países o áreas, zonas, ¿no? Zonas donde operan ellos, ¿no? Luego vienen gobernadores de las tinieblas. O sea, nos habla de una jerarquía. Eso está en Efesios 6. En Efesios 6, si lo quieren, anótenlo para que lo lean más tardecito, para no detenernos ahí. ¿No? 6:12. Efesios 6:12. Y ahí habla justamente, ¿no? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes. O sea, gobernadores están debajo de las potestades, son los gobernadores, y debajo de ellos están las huestes, es decir, todos los demonios rasos. Parece que es un cuento, ¿no? Pero realmente es así porque la Escritura lo dice. O sea, eso existe. El que no lo veamos con estos ojos no significa que no exista. Pero no necesitamos verlo, lo estamos sintiendo. O sea, se ve en el mundo entero. Perfecto. Pero hay gente que uno ve y dice que esa persona es como endemoniada. Hay gente que tiene la maldad, pero en el rostro, ¿no? Y entonces que es como endemoniada, llena de odio, como es horrible, con una vibra espantosa. A mí se me ha pasado. Pero ahora lo estamos viendo, lo estamos palpando en vida nosotros. Todo, yo siento que el demonio anda por todos lados. No, pues en todas partes. Exactamente. Más que nunca antes. Es como que se hubiera multiplicado y es porque porque la oración ha bajado, porque la gente ha dejado de ser espiritual, porque la gente ya no cree en Dios, pero así como que creo que existe, pero nada más no quieren estar luchando su palabra, lo que ellos creen, porque se sienten tontos. No cumplen los mandamientos. No, pues a ver, el 90% de la gente no cumplimos los mandamientos al pie de la letra. Eso sí es verdad. Nos salimos a cada rato. Yo, por ejemplo, en el carro voy, porque cuando se me cruza la moto, reniego y enseguida yo estoy viendo, no tenía que haber dicho eso. Aquí en la casa también me pongo brava por cualquier cosa y después digo, Dios mío, ¿por qué me puse brava? O sea, es a cada rato que el diario vivir, que es súper difícil vivir así. Como decía Roberto, que antes decía malas palabras, a mí también se me ha salido una mala palabra, yo, Diosito, perdóname que no lo quise decir. O sea, ya. Pero aquí los de las motos merecen que se lo digamos. Sí. Bueno, miren, eso es algo que en algunos se corta ipso facto, en otros es un proceso, pero en definitiva en todos se va cumpliendo ese proceso, ¿no? Dios nos va santificando en la medida en que nosotros vamos leyendo su palabra, convenciéndonos de ella y poniéndola en práctica. Eso implica la voluntad propia también, el querer hacer. Claro, y ir enseñando a los que nos rodean. Por ejemplo, mi hermana se molesta de cualquier cosa y le digo, pero ¿cuál es tu nota de molestarte? Tranquilízate. O sea, eso te hace daño. O sea, estás causando un malestar en ti y en la otra persona. O sea, que no lleva nada. No lleva nada. Y le digo, únete a Dios, le digo así. Y ella me queda mirando. Ahora yo estuve en un duelo y hubo misa. Ella me miraba que yo no hacía nada. Y entonces yo sí la veía ella que hacía todo lo que yo hacía antes en la misa. Y ella me quedaba mirando y no me dijo nunca nada, porque yo ni me arrodillé ni nada, sino que escuché el evangelio y todo, y era dirigido a mi tía que falleció, pero el cura gritaba y yo decía, Dios mío, ¿qué quiere decir? O sea, él gritaba para decirnos algo, gritaba. Y gritaba que nosotros contestáramos el amén. Y nadie le contestaba. La mayoría de la gente no le contestaba. Yo no entendía su agresividad para que la gente conteste. Porque era un poco como agresiva su voz. Ya. Bueno, en todo caso, sí, hay por todos lados una maldad desatada, porque dice la Escritura que en los últimos tiempos
Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, no sabe cuánto, pero él sabe que ya se le viene la hora en que le van a quitar toda la autoridad en este mundo, en este planeta. Entonces, él ha desarrollado, ha desatado ferozmente una maldad por todos lados. Terrible, terrible. Así es. Entonces, por eso hablamos de que la oración puede sacar demonios, puede sacar espíritus malos, ¿no? Hablando en el nombre de Jesús, pero teniendo el respaldo suyo, porque invocamos, cuando así lo hacemos, estamos invocando el nombre de nuestro respaldo y mostrando esas credenciales como acabo de decir aquí, ¿no? Y el tercer punto es que por medio de la oración, con ese poder, esa autoridad que que Jesús nos dio, activamos, ¿no?, esos poderes celestiales para revertir las circunstancias que nos circundan y nos sobrevienen en la vida. Por ejemplo, de repente vino una enfermedad que no estaba en nosotros, pero podemos hacer, o en otras personas, y nos ponemos a orar, y nos podemos orar, y de pronto la persona se sana, y los médicos no encuentran explicación. ¿Ok? Yo tengo un ejemplo, pues, Roberto. Orar por mi hermano. ¿Ok? Va a venir un Ver si momento. cambia. Exacto, si tú estás orando, estás haciendo perfecto, porque estás orando constantemente, estás orando, si oras con fe, supongo que estás orando con fe, o sea, como teniendo esa certeza, como que ya inclusive le estás dando gracias a Dios porque ya lo das por hecho. Lo das ¿Ya? por un Lo que hecho. está por venir, que ya va a llegar, ya Ajá. va a llegar. Exacto, aunque no ha Exacto. llegado, tú lo das por hecho, así es, y ya estás dándole gracias, ¿ok? Entonces estás prácticamente incubando una situación que va a afectar esa circunstancia que actualmente todavía está aparentemente presente, ¿sí? Pero va a afectar porque ya estás incubando en los cielos todo lo que es necesario para que se convierta en realidad, para que se materialice en esta tierra, ¿ok? Pero Entonces, primero oro por mí también para que se me quite un poco ese resentimiento, ese coraje que tengo. Digo el Montubio, el coraje, el coraje. sí, Exacto. sí, el resentimiento o el disgusto, claro. Perfecto, porque yo tuve que orar por mucho tiempo por una hermana mía que me hizo un daño terrible. A causa de eso terminó mi empresa 4 años después quebrando. Qué terrible. El daño me lo hizo ella al abusar de la confianza que yo le había dado. Yo me expuse cuando le di la confianza absoluta y luego ella abusó y me hizo trap. Porque, bueno, es muy largo de contar, pero en definitiva, a consecuencia de ello, obviamente, había un dolor en mi corazón. Pero yo oraba todos los días, bendiciéndola a ella y pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ella y que me sane a mí. Y Dios me sanó. Me sanó porque incluso yo pude hacer algo que nadie se esperó, ni ella misma. Yo la fui a visitar a terapia intensiva cuando años después le sobrevino a ella un derrame cerebral. Ella estaba viviendo en Salinas y la trajeron de emergencia a la clínica Kennedy. Y yo fui allá, cuando nadie hizo eso en la familia. Y yo me acerqué y cuando ella abre sus ojos y me ve en terapia intensiva, automáticamente, instantáneamente empezó a llorar. Pero lloraba como una niña, así con sollozo, así. Entonces no podía hablar, porque en ese instante, ya después recuperó el habla, por el, ¿cómo se llama? El derrame, se quedó sin habla, se quedó con la mitad, ¿no? Hemipléjica. Paralizada. Sí, hemipléjica. Después lo recuperó, Dios tuvo misericordia, pero yo oré por ella. Pero yo llegué y le dije, Janita, que no te alegra verme, como diciendo que estaba llorando porque no me alegraba. Entonces yo dije, ¿cómo me hizo así? No, que no es eso, que sí se alegraba, porque me hizo así, así. Pero lloraba, lloraba, lloraba. Era todo el sentido de culpa que le Claro. al haber... Y verte llegar, haber dicho, qué lindo que esté aquí, qué emoción, me perdonó. Exacto, porque yo Se había liberó, ido, pobrecita.
No, exactamente. Después de que ella se había escapado, ¿no? No se dejó ver más. Ella me traicionó en la empresa, en otras palabras, ¿no? Se me llevó una cartera, no me quiso dar, porque ella cobraba, ¿no? De las ventas que ella hacía, ella vendía. Ella iba en su carro, bien elegante, y tenía su clientela y la consideraba mucho, ¿no? Ella representaba algunas casas comerciales de libaneses, importadores, pero luego ella se desvinculó de todas ellas y se vino a trabajar en sociedad conmigo. Hicimos una sociedad. Y yo le ofrecí la mitad de las acciones, ¿sí? Sin ella haber puesto un centavo, solamente por su experiencia, el conocimiento del mercado. Ella fue la que eligió las telas que importamos. Importamos contenedores, yo me endeudé hasta la coronilla en épocas en que la plata era, pero que por todos lados te la ofrecían a tasas de intereses bajas y con toda facilidad, ¿no? Entonces yo no me imaginé lo que iba a acontecer después y la gente tampoco. Entonces eso fue el origen y ya después de eso muchísimas empresas quebraron y sobrevivimos con la quiebra de los bancos en el 98, 4 años después. En ese mismo año ya mi empresa tuvo que cerrar porque nos quedamos mal con la deuda que no podemos pagar porque cada vez que pagábamos pues crecía la deuda porque se devaluaba el sucre. Claro. Y entonces, en lugar de nosotros acortar la deuda, era una cosa terrible. La deuda como que crecía en su... No, sí fue una cosa terrible. Pero yo cuando oí esto, me compadecí de ella, tuve misericordia. Y como yo ya sentía claramente que la había perdonado, no tenía nada contra ella, a pesar de que ella me dejó en la calle, yo fui a la clínica. Y después de todo esto que pasó, oré por ella. ¿Y sabe qué? Prácticamente en cuestión de poco tiempo ella recuperó todo, casi no se le notaba nada, apenas nomás así una partecita aquí, que cuando ya tú te fijabas mucho se dan cuenta como que estaba caidita. Pero ella pudo caminar, ella pudo hablar, ella pudo todo, y se movían los brazos. Gracias a tus oraciones. Gracias al poder de Dios, ¿no? El A poder de través Dios, la así es. oración que activó ese poder. Pero es porque el Señor está dentro de cada uno de nosotros. Cuando nosotros le creemos y hacemos lo que Él nos manda hacer, Él respalda con su poder y nosotros Y, no, podemos ver resultados. y cuando nos arrepentimos también nos respalda. Por Cuando supuesto, nos arrepentimos. claro, claro. Es que el arrepentimiento es lo primero que tiene que venir. Antes de uno venir a los pies de Jesús, uno tiene que reconocer que uno ha pecado, que es pecador y que ha cometido toda una vida de pecado. Y ahí es arrepentido, humillado ante Dios y que uno pide perdón, ¿no es cierto? Y ahí viene el perdón, porque hay un arrepentimiento genuino. Ahí Dios Exacto, perdona. tiene que ser genuino. Claro, o sea, genuino significa que sea sincero de tu corazón, que tú estés arrepentida de corazón. Entonces, por eso Dios ahí nos perdona toda la vida pasada. Y de ahí en adelante, cualquier cosa que se nos pueda dar, como ustedes dicen, ¿no? Que se nos chispotea, de repente se nos escapa y decimos, Señor, perdónanos. En ese instante, esa cosita nos limpia. La otra cosita el otro día también nos limpió. Y pasado mañana, después de una semana, otra cosita nos limpia en ese momento. Cada vez que le pedimos perdón, Él nos limpia. Entonces nos mantiene limpios. Porque ya hemos sido limpiados en el momento que nos arrepentimos y vinimos a sus pies y le pedimos que Él venga a nuestro corazón. Ya lo recibimos, lo aceptamos en nuestro corazón. A partir de ese momento ya somos limpios de todo lo anterior. Entonces, de ahí en adelante, cualquier cosita nos limpia en el acto y nos mantiene siempre limpios. Por eso es que Él nos ve santos. Y por eso es que, como ya les expliqué en clases anteriores, ¿no? Pablo en sus cartas y Pedro siempre habla de a los santificados, a los santos en tal ser, porque todos somos santos ante Dios por la sangre de Cristo. Santo significa que somos limpios de pecado ante Él, a pesar de que mantenemos en nuestro cuerpo la naturaleza pecaminosa, pero por eso está permanentemente la sangre de Cristo limpiándonos cada vez que nos ensuciamos y le pedimos perdón, nos limpia. Le pedimos perdón, nos limpia. Le pedimos perdón, nos limpia y nos mantiene limpios.
Esa es la santidad a la cual se refiere la Biblia, no a la perfección, porque no podemos ser perfectos. El único que es perfecto es Dios. Pero en la medida en que vamos madurando a lo largo de los años, sí se produce un perfeccionamiento, pero lo que la Biblia llama madurez. Es un perfeccionamiento que se expresa o se manifiesta a través de una madurez. Una madurez que ya me permite controlar mejor mi lengua, mi boca, me controlo entre tales cosas, ya no cometo esos pecados de antes y cada vez me distancio más de la antigua manera de vivir que yo solía tener. Cada vez me distancio más. ¿Ok? Entonces, ese es un proceso de santificación a través de la madurez. ¿Ok? Bien, entonces, repito, al vivir una relación con el Padre, Jesús nos transmite esa autoridad que el Padre le dio para, como hijos suyos que somos ahora, activar los poderes celestiales en el ámbito sobrenatural espiritual a través de la oración. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que vamos a vencer primero el mal, que ya vimos el pecado y todo eso. Segundo, al maligno y sus operaciones de maldad, o sea, podemos vencer ordenando, sal fuera. Yo les estaba contando que teníamos una parejita que había ido a nuestra casa pidiendo consejería matrimonial. Tenían sus dificultades entre los dos. Y primero fue la señora, la joven. Y fue con una criatura que en ese entonces tenía alrededor de unos 8 meses. Ya esa niña tiene creo que 6, 7 años. Ese es el tiempo que ha pasado, ¿no? Y luego más tarde vino él, ¿no? Pero cuando él sale ya de su consulta, porque es dentista, y él llega, todo es que él llega y se sienta al lado, la criatura empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Entonces la mamá pues se levantó, comenzó a darle la vuelta alrededor del comedor que estaba un poquito más allá, pero estaba oyéndonos, ¿no? Entonces yo comencé a hablar con él ahora, ¿no? Pero ella oía y yo vi que también intentó darle el seno, pero no había manera de calmar a la niña, ¿no? Y este joven estaba, que me miraba a mí, miraba allá, miraba aquí, estaba inquieto, no me estaba atendiendo, pero también era poderosamente atraída su atención por esta situación, y luego él me corta y me dice, perdón un ratito, nunca ha pasado eso antes. Entonces le digo, ¿qué cosa? Que la niña, sí, pero está llorando normal. No, me dice, nunca se ha puesto así, de esta forma, como ahora, que no para de llorar, y la madre no, o sea, me explicó, ¿no? Me hizo sentir que No la podía calmar. no la podía calmar, exacto. Entonces ahí es cuando ¡ping!, se me ilumina y yo digo, no, con el discernimiento espiritual que ya Dios nos da en el ministerio, yo dije, esto es una operación de maldad. Hay algún espíritu que está interfiriendo la obra para que no se pueda dar esta charla y se corte y se tengan que ir. Eso existe. Por supuesto. Sí. Claro que sí. Oye, Ay, no te puedo creer. Ahorita me Anita, no acabas de dejar tienes la boca abierta. tú no tienes idea la cantidad de cosas que hay, las operaciones de maldad, no tienes idea. De a poco te irás enterando en el transcurso de los Me años. encanta que toques este tema, Interesante. Roberto, porque Jaime Mieles, yo le digo y no me cree. Yo le digo a Jaime Mieles, por ejemplo, él ve películas de agresividad, de violaciones, de llantos, esas cosas, a él le gusta todo lo que es violencia. Le digo, Jaime, si tú te pones a ver esas películas en la casa y esos lamentos y esas cosas, el ambiente de la casa se queda con esa energía, tú sabes que todo es energía, de esta situación de lloro, de sufrimiento, sabes que no puede ser. Y esas cosas quedan en el ambiente y existe los espíritus malignos que están poniendo a la vuelta. Yo he escuchado que si tú te metes, por ejemplo, en una discoteca, estos antros, ahí vive cualquier cantidad de gente, de espíritus polulan, porque la gente cuando se da con los tragos pierde el control de su cuerpo y de su espíritu, y entonces esta gente se te mete y comienza a hacer cosas fuera del comportamiento normal, porque no tienes ya el control, porque están dormidos tus sentidos. Así Claro. Es la forma, así sucede. Jaimito, si me escuchas, es cierto.
Aunque te parezca mentira, pero poco a poco vamos entendiendo y comprendiendo. Aquí estoy presente. Ajá, perfecto. Mira, sí, eso existe. Ahora, ¿qué hacen estos espíritus malos? Ellos lo que hacen es incitar. Ellos lo que hacen es propiciar, estimulan a la gente a hacer daño. ¿Ya? Por ejemplo, yo creo sinceramente que este policía que mató a esta abogada hace unos días, lo hizo por el influjo, por el estímulo de algún espíritu malo, ¿no? Que lo indujo a hacer eso. Ahora, más allá aún, hay gente en los cuales se mete el diablo. Por eso es que vemos historias de endemoniados en los evangelios. Y Jesucristo sacó montones de demonios. Había uno que dijo, Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Hablándole al demonio. Y le dice, legión me llaman, porque somos muchos. O sea, ahí habían montones de... Dicen que, por ejemplo, a María Magdalena la despojó de 7 demonios que tenía adentro, ¿no? Entonces, viven adentro. Entonces, esos son los endemoniados. Y ellos, los demonios, le pidieron a Jesús que les permita, le rogaron que le permitan salir y meterse en unos cerdos que estaban siendo apacentados por allí. Y cuando Jesús hizo el ademán, ellos salieron, se metieron en los cerdos y los cerdos salieron disparados hasta un acantilado y se echaron al mar por ahí. Esto está ahí, en Lucas. Ajá. Bueno, ahí lo pueden ver. Esa no me acordaba. Bueno. ¿Lucas qué? ¿Lucas qué? En Lucas, a ver, terminando yo te mando el pasaje, ¿ah? Yo sí lo leo. Porque ya ahorita estamos por terminar y para no, digamos... Sigamos. Pero te lo voy a mandar para que tú lo leas, ¿no? Gracias, Roberto. Entonces, esto existe, lo que pasa es que lo ignoramos. Pero no porque no lo vemos. Claro, no porque lo ignoremos o no lo veamos, significa que no exista. No, eso existe, ¿ok? Entonces, estas operaciones, entonces, ¿qué pasó? Yo le dije, me di cuenta que algo estaba pasando. Y dije, un momentito. La llamé a Margarita estaba por ahí, ¿no? Y le pedí, María Antonieta, por favor, ponte a orar en este momento para que este demonio salga. Y yo me voy adentro al dormitorio y desde adentro voy a estar apoyándote en oración. Eso, por ejemplo, es una práctica que en la iglesia también la llevábamos a cabo. Por ejemplo, cada reunión que había en la iglesia, ¿no? Siempre eran destinados, no sé, encargados, por lo menos 2 para que estén orando en un cuartito pequeño de oración en favor de todo lo que se estaba haciendo allí, porque hay operaciones de maldad, ¿no? Que se manifiestan muchas veces de manera visible. Yo las he visto. Hay mucha gente que las ha visto. Entonces se ora en contra de eso. Ok, yo me fui a orar, pero fueron algo así como 2 o 3 minutos. Yo me puse ahí furioso allá adentro, como Señor, yo te ordeno, tú que me estás oyendo, que salgas de aquí, te vayas, no tienes parte ni suerte con nosotros y nos dejas en paz, porque aquí la autoridad es la del Hijo de Dios. Jesucristo está aquí, estamos haciendo su obra, no molestes, lárgate de aquí, fuera, y así, fuera de aquí. Terminé de orar, eran 2 minutos, 3 minutos. A lo que salí, otra vez a la sala, santa paz. La niña no lloraba ya. Calma chicha, la niña se quedó dormida y no se despertó más en el resto de la noche. ¡Qué bien! ¿Cómo pueden ustedes explicar eso? Fue una oración y se acabó. Pero el Espíritu Santo me hizo ver eso. Y entendimos que era una operación de maldad. Entonces nosotros nos podemos oponer. De hecho, somos parte del ejército, de la milicia. Somos militantes de Jesucristo. Entonces, ¿contra quién es la lucha? Lo dice Efesios 6, ¿no? Desde el 10, por ahí más o menos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es decir, no es material, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, es decir, todo lo que está en las esferas celestes. Y ellos nos escuchan y nos obedecen cuando les ordenamos en la autoridad de Jesucristo que está en nosotros mediante su Santo Espíritu.
Esa es la autoridad que Él nos ha dado, que acabamos de Tenemos que leer. coronarles con fe, tenemos que coronarles con fe, que ellos Exacto. sienten que tenemos el poder más fuerte que ellos. Porque Así si, es. si les Pero- hablamos así como con miedo, nos fregamos. Exacto. Eso es lo que lo has dicho perfecto, sin miedo. Por eso es que hasta con coraje. Yo lo decía, lo reprendí. En el nombre de Jesús, sea quien tú seas, te vas de aquí. ¿Me explico? Te vas de aquí y calma, chicha. Se fue. No lo vimos con nuestros ojos, pero vimos los resultados. Eran algo pero impresionante. Se calmó, se quedó. Y yo llego nomás. Y los quedo mirando y ellos me miraban. Y yo comencé a hablar. Al final de la charla le digo al joven que estaba allí, ¿te diste cuenta? ¿Y qué cosa? Se calmó. Sí, estoy. No molestó más a ver. Bueno, gloria a Dios porque el poder es de Dios. La gloria es para Dios. Señor Jesús, nosotros no somos sino solo instrumentos. Nunca debemos gloriarnos ni sentirnos caché ni chévere porque realmente nada de lo que nos es dado es nuestro. Es prestadito para que hagamos la labor del reino en esta tierra y al final Dios, en el día de Jesucristo, nos va a llamar a cuenta y nos va a decir, ¿qué has hecho con lo que yo te di? Los poderes del Altísimo que yo te di. Mira, hice esto. Ah, perfecto. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en mucho te pondré. Eso está escrito, ¿no? Así, en el día del juicio. Bueno, en todo caso, contra esas autoridades nosotros tenemos poder por medio de la autoridad de Jesús que Él nos da. Entonces ahí el decir en el nombre de Jesús ya tiene contenido y poder. Pero si alguien no le da contenido y no tiene la autoridad, no tiene el poder, no tiene el espíritu dentro de Claro, él, no puede. que diga, no surte efecto y los diablos se le vienen en contra, más bien, porque ese es No puede ser, Dios mío. ¿Me explico? Roberto, una consulta, porque a mí me llamó la atención. Esto de la reina, tanta opulencia, tanta cosa para poder enterrar a una persona. Puro marketing para mantener el concepto de la monarquía. Se muere la reina, todas sus colonias se van a, el famoso, ¿cómo es? El Commonwealth, y toda la vaina se va a acabar. Porque ya la gente, son los únicos que creen en la monarquía es Inglaterra, el Reino Unido. De ahí el resto no quieren saber nada de la reina. Acuérdate. Terrible. Es puro marketing. Ok, hagamos una ¿Qué cosa lo de...? Lo de la terminemos orando ahorita, oremos para terminar el estudio y de ahí nos quedamos unos minutos más y ahí te explico eso, Anita, ¿no? Ya. Ok, entonces vamos dando gracias. Amante Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el tiempo que hemos tenido, hemos disfrutado de tu santa palabra, de tu palabra poderosa y fiel y edificante. Gracias por todo lo que tu Santo Espíritu nos ha enseñado en esta mañana. Y gracias, Señor, por y te pedimos que eso quede grabado en nuestro corazón. Que nuestra fe sea retroalimentada por esta palabra, de manera que hayamos experimentado un aumento, un crecimiento de esa fe. Gracias, Señor, por tu obra en cada uno de nosotros y encomendamos nuestro caminar en el día de hoy, donde quiera que fuésemos. Tus ángeles celestiales nos acompañen y nos guarden como está escrito. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Escrito está. Defiéndenos en contra de todo ataque del maligno y que podamos repelerlo en el nombre de Jesús, en cualquier circunstancia en que nos hallemos, Señor. Porque ya el Espíritu tuyo está en nosotros, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Acompaña a nuestras familias, guárdanos, bendice a Matucha allá en Alemania también, con su nieta Bella y sus hijos, y también a Rosita Delia, Señor. No la hemos podido ver hoy, pero guarda su hogar y su familia también a Claudia. Pedimos, Señor, que tu mano buena nos libre de enfermedades y que nos mantenga y nos sostenga en nuestras economías, porque tu palabra dice que mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén y amén. Amén. Muy bien, chicos.